Bienvenidos y como siempre muchísimas gracias por acompañarnos, compartir un nuevo programa de Psiquiatría Today, ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, que está patrocinado por Adamet Laboratorios y producido por Lupama Producciones. Yo les recuerdo que todos los programas que hemos realizado de toda esta serie de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Adamet TV Profesionales, concretamente linkando en profesionales.adamettv.com. Vamos a un día más a saludar a nuestro coordinador general, el profesor Miguel Álvarez de Mon González, médico especialista en psiquiatría adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor e investigador de la Universidad de Alcalá, porque hoy va a estar una vez más a solas con otro, en este caso otra gran profesional de la psiquiatría. Profesor Álvarez de Mon, Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Ricardo, pues encantado de estar aquí contigo, como siempre ya lo sabes. Igualmente. Y la verdad es que disfrutando mucho de esta serie de entrevistas. Sí. Y aunque es difícil, porque llevamos una serie de entrevistas muy buenas, la invitada de hoy va a estar a la altura o más. Estoy convencidísimo. Con tu permiso y con el de nuestros oyentes y también espectadores, repasamos brevemente, porque el currículum es amplísimo, de la doctora invitada hoy, que es la doctora Rosa Molina. La doctora Rosa Molina realizó la especialidad de psiquiatría en el Hospital Universitario Clínico San Carlos, es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, realizó su tesis doctoral en neuroimagen estructural y funcional de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Actualmente atiende una población adulta en un centro de salud mental y atiende una consulta monográfica de psicogeriatría en el Hospital Clínico San Carlos. Además, la doctora Rosa Molina es profesora colaboradora de la Universidad Complutense y profesora de máster en la Universidad Pontificia de Comillas. Ha supervisado trabajos fin de máster, TFM, y trabajos fin de grado, TFG, y actualmente está codirigiendo una tesis doctoral en redes sociales. Atención, el tema de redes sociales, porque en la actualidad compagina la actividad clínica e investigadora con la labor de divulgación médica en redes sociales. Ahí tienen su Instagram, @dr.rosamolina, y ya tiene un follower más, hay que decirlo, una comunidad de más de 175.000 seguidores, así como a través de su podcast, también @de piel a cabeza, donde acercan el conocimiento en salud a la población general. La doctora Molina es colaboradora habitual en el programa de Radio Nacional de España Las Mañanas y en Radio Televisión Española Saber Vivir, y ha publicado 2 libros de divulgación médica titulados Una mente con mucho cuerpo y Tus microtraumas, con la editorial Paidós de Planeta. Doctora Molina, Rosa, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer estar aquí, la verdad que es todo un honor. Y bueno, me habéis presentado Miguel así como por todo lo alto. Digo, cuando hablan muy bien de alguien, ya las cosas solo pueden ir para abajo. Así que, por favor, hay que bajar expectativas. No, seguro que no. Y va a ir para más. Miguel, ahí tienes a tu buena amiga, la doctora Molina, y cuando queráis, os dejo a solas. Bueno, querida Rosa, la verdad es que me hace mucha ilusión que hayas venido al podcast. En esta ocasión la entrevista va a ser más personal. Tú ya eres reincidente, pero en esta ocasión la entrevista es más personal. Yo quiero acercar a nuestros oyentes, a todos los que escuchan este podcast, el lado más humano de Rosa Molina. Entonces, quizá lo que más llame la atención a la gente de tu trayectoria profesional es tu labor de divulgación, porque la verdad es que estás teniendo muchísimo éxito y muy merecido, tanto en solitario, en tu Instagram, como en conjunto y en equipo con tu hermana, porque la verdad es que el podcast va muy bien. Ahora mismo no tengo el dato, no me lo quiero inventar, pero está entre los más oídos, que yo sé que entre los más escuchados de España. Entonces esto yo sé que tú no lo dices. Bueno, pero entre los más escuchados de España de medicina, o sea, esto es súper meritorio. Entonces, yo esto lo quiero poner en valor, ¿no? Pero a mí personalmente, vamos, y espero que esto no te parezca mal, pero a mí personalmente lo que más me gusta de tu divulgación es que está basada en una sólida formación, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿cuántos influencers que hablan de salud mental en redes sociales tienen un doctorado? ¿Cuántos influencers que hablan de salud mental publican artículos científicos? ¿Cuántos influencers que hablan de salud mental dirigen tesis doctorales? O son profesores de universidad. O sea, quiero decir que es un lujo para los que te sigan
el tener acceso a tu contenido, porque no es el contenido de cualquiera. Es que esto a mí me parece importante, porque de esto quiero hablar y quiero saber tu opinión, pero se da mucha importancia al like, al número de followers y, en mi opinión, hay que dar más importancia a la calidad del contenido, que desafortunadamente se mide por el número de likes, pero en mi opinión se tendría que medir por el rigor científico. Pero bueno, en fin, yo me acuerdo perfectamente la primera vez que te escribí, porque como me gustaba tu contenido, te quería conocer. Y me acuerdo que te escribí porque me gustaba lo que publicabas y para colaborar contigo. Y de hecho, afortunadamente, lo hemos publicado juntos, estamos codirigiendo una tesis doctoral juntos y es fantástico, ¿no? Pero yo te quería. La primera pregunta yo creo que es obligada, ¿no? Que como llama mucha atención el éxito que estás teniendo en divulgación, pues ¿qué te lanzó a hacer divulgación? Muy bien. Oye, primero antes de contestarte, decirte que yo también me acuerdo muy bien de ese día que hablamos por primera vez. La verdad que se me quedó grabado porque fue como ostras, ¿no? Como que me impactó y además fue como una sinergia muy buena, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, hace ya unos cuantos años, y yo creo que nos pilló a los dos en un muy buen momento y me gusta mucho, esa es una de las cosas bonitas de las redes sociales, que nos acerca a los propios profesionales que no nos conocíamos. Y te conocí a ti, bueno, y luego tengo otro grupo ya de mujeres que están en redes también, y nos hemos conocido por esta plataforma, así que nos ha traído muchas cosas buenas, ¿no? Sin duda. Y luego poner en valor efectivamente esto que decías de quién hay detrás de cada cuenta o quién hay detrás de esos miles de likes. Y es que es curioso, pero efectivamente muchas veces en redes sociales y paradójicamente, cuanta más ciencia, más solidez y más trabajo a veces hay detrás de un vídeo o de un post, ¿no? De una publicación de texto, pues a veces esto no se corresponde con el número de likes o con el número de visualizaciones. Al final ya sabemos todos que estamos en la era del clickbait, del cliqueo fácil, rápido, de titulares llamativos, y a veces estas cosas pues son difíciles de conjugar, pero bueno, hablaremos de esto a lo largo del podcast, imagino. Respondiendo a tu pregunta, que me voy por los cerros de Úbeda, se nota que somos amigos. Pues decirte que yo empecé en redes sociales un poco de manera accidentada, fue justo coincidiendo con la pandemia, apenas unos días antes, porque mi hermana Ana Molina, dermatóloga de la Fundación Jiménez Díaz, pues ella sí que llevaba ya un tiempo divulgando. Yo siempre le decía que yo jamás me metería en redes sociales, no me interesaba, no estaba en ninguna red social y además no me resultaba nada atractivo. Es más, veía a mi hermana en redes y yo decía, ay, de verdad, ¿cómo se puede poner delante de la pantalla con su cara ahí en grande? Me revolvía, me costaba hasta ver a mi propia hermana. Pues bueno, pues al final a todo se acostumbra uno. Esto es como las canciones que te terminan gustando. Ella me abrió una cuenta porque empezábamos este podcast de piel a cabeza. Me dijo, bueno, mira, si quieres no subas nada, pero te abrimos la cuenta porque tienes que estar ahí por si nos mandan alguna colaboración o si nos escribe alguien. Y bueno, pues me abrió la cuenta, empecé a subir alguna cosita, justo nos encerraron, nos quedamos todos en casita, ¿verdad? Y ahí empecé a recibir muchísimas preguntas de mucha gente. Y quizás eso fue lo que me dio pie y a mí me dio pie a, pues, a empezar a publicar, a sentirme cómoda escribiendo. Sentí que empezaba a ayudar a mucha gente porque en ese momento, ¿os acordáis que pues había muchas dudas en torno a los malestares, la gente lo estaba pasando mal, el tema de si había gente que bebía mucho alcohol, gente que tenía ansiedad, que si los jóvenes. Entonces fue un caldo de cultivo ideal para florecer en ese momento, ¿no? Qué bueno. No, la verdad es que tu hermana a mí también me gusta mucho. Y la verdad yo creo que en persona, no sé si la conozco en persona, sí de vídeo, vamos, de vídeo, pero la verdad que tu hermana también era otra que estaba haciendo divulgación, pero con mucha solidez detrás, que es que para mí esto es muy importante. Quiero decir que tu Sí. hermana había estudiado una carrera muy bien, había hecho especialidad súper bien, tenía mucho reconocimiento en su campo porque había hecho trabajos muy buenos. Es que creo que eso es muy importante, ¿no? Porque al final yo creo que si no, al final se convierte en marketing, no en Total, divulgación. Pero bueno, total. yo te quería preguntar a título personal, después ya de estos años de aventura en redes sociales, ¿qué es lo que más te gusta de tu faceta de influencer y qué es lo que menos te gusta de tu faceta de influencer? Fíjate que yo no te llamo influencer porque para mí sería degradarte. Tú eres una científica que estás triunfando en redes sociales, pero vamos, yo desde luego no querría que me llamasen influencer. Vamos, yo creo que tú serás primero, Bueno, tú ya ¿no? sabes que Primero la guerra médico. abierta que hay con la divulgación científica es influencer, pero no sé si lo mejora mucho. Entonces, ahora también se habla de creadores de contenido en campo sanitario o en ciencias o en lo que sea. Por suerte ha evolucionado mucho, ¿no? Y ahora ya pues hay muchísima gente divulgando. Es cierto que en pandemia mi sensación, por lo menos a nivel del campo de la salud mental,
es que no había tanta gente, o por lo menos a lo mejor, no, igual había muchos que yo tampoco conocía, pero sobre todo psicólogos, ¿no? Y médicos en general, yo ahí había especialidades que no encontraba, no sé, no encontraba ningún cardiólogo, ningún geriatra. Ahora ya, pues empieza a haber, y neurólogos lo mismo, especialidades que a lo mejor yo decía, hombre, seguro que están, pues no estaban. Pero ahora ya hay muchísima gente y nada, respondiendo un poco a lo que me preguntas, pues las redes sociales para mí han sido una sorpresa. Esto me recuerda un poco a la maternidad. Yo no tenía un deseo de ser madre muy meditado desde que hay gente que dice, yo siempre he querido ser madre, ¿no? Pues yo decía, pues a mí me ha pillado por sorpresa y gracias a Dios, porque me ha parecido la cosa más bonita, ¿no? Pues con redes sociales tuve la misma sensación, yo rehuía de ellas y he tenido una experiencia muy positiva. ¿Por qué? Pues porque tengo la sensación de que puedo ayudar a mucha gente, mensajes que en la consulta llegan apenas pues a un paciente y a lo mejor le dedico 10 minutos a, pues, a poder debatir sobre aspectos más psicoeducativos, pues aquí lanzas esos mensajes, los amplificas y llegas a mucha gente en poco tiempo. Además te permite interactuar de una manera un poco diferente, sacar un poquito incluso tu parte creativa, ¿no? Que al final pues todos tenemos ahí y nos permite innovar, buscar la manera de trasladar un concepto difícil o un mensaje importante o de ayudar a desestigmatizar de una manera, pues eso, un poquito más adornada, pues con eso, con un poquito de arte, vamos a decir. Y además a mí me recuerda que en la época de López Ibor, que fue con quien yo me formé en el hospital clínico, había un proyecto cuando éramos residentes que tenía que ver con reducir el estigma de la enfermedad mental. Y yo me acuerdo que para mí aquello en aquel momento era como muy abstracto, ¿no? Uno sale de la carrera de medicina con la cabeza muy cuadriculada, o por lo menos yo salí muy, muy, muy cuadriculada y aquello pues ya era añadirle como más nivel de abstracción a la salud mental, ¿no? Y digo, pues mira, ahora con los años he encontrado ese proyecto con el que disminuir, ¿no? Con el que ayudar a disminuir el estigma de la enfermedad mental, que yo creo que es algo que se puede hacer en redes y que se está viendo, ¿no? A nivel general. Y nada, ya por acabar, pues decir que también te da las redes sociales, lo que más me gusta es que te da ese networking profesional, conocer a otras personas con formaciones diversas de otros países y de otras ciudades. Y también hacer escucha social, que eso lo hemos hablado tú y yo otras veces. Es como, las redes sociales es como tener un fonendoscopio, ese fonendoscopio al que tuvimos que renunciar los psiquiatras, que a mí personalmente me costó un duelo de R1, yo quería seguir auscultando a mis pacientes, luego ya la realidad se impuso. Y para mí, este es otro tipo de fonendoscopio, poder ver qué es lo que habla la gente, qué es lo que le preocupa y además ver cómo van cambiando las cosas, ¿no? En cuestión de tiempo, porque con las redes lo percibes, esos cambios sociales. Por ejemplo, yo le digo a mi hermana ahora mucho lo de, oye, Ana, ahora hay que subir el nivel en los podcasts, porque veo que ya, claro, ya de salud mental se habla muchísimo. Ya explicar cómo tratar una crisis de ansiedad ya lo sabe todo el mundo. A lo mejor tenemos que subir ya un poquito un escalón, ¿no? En nivel de divulgación médica. Y ahí yo te iba a hacer Así una que es pregunta, eso. perdona que me ponga de poli malo, que no es de poli malo, Ponte de poli pero, malo, que yo estoy aquí, ya ves, soy muy pero happy flower, como dicen los jóvenes. no, pero O no yo creo que lo que decía a continuación, yo creo que vas a entender mi punto, que evidentemente es una reflexión que quiero que tú nos des tu punto de vista. Yo a veces tengo la sensación, que no en psiquiatría, en todos los campos de la medicina, tengo la sensación de que a veces se hace divulgación sobre los temas más friendly, pues las noticias positivas, las cosas que van bien. Entonces yo me acuerdo que, como tú sabes, durante unos años fui columnista en la revista Telva, entonces yo hacía unas columnas pues que yo mismo formaba parte contribuía a eso, que decir, de los temas más friendly, de los que van mejor, de los que tienen solución, de los que sabemos más. Y me acuerdo perfectamente de los padres de un paciente al que diagnosticamos de esquizofrenia, que, bueno, pues de alguna manera se desahogaban. O sea, no es que me echase ni cara, se desahogaban. Joder, pues en los medios parece que todo va bien, que todo son buenas noticias, en redes sociales, lo que se lee, y diciendo, y ahí me estás dando una enfermedad con un mal pronóstico o con, desde luego, un pronóstico más sombrío de lo que se vende siempre todo en redes sociales. Es decir, que de alguna manera creo que de las patologías más graves con peor pronóstico hablamos mucho menos. No sé si tú compartes esta visión, crees que, hombre, que no sé cómo lo ves. Pues lo comparto totalmente, o sea, totalmente, y además sigue pasando a día de hoy. De hecho, a mí me hace gracia que me siguen llamando, yo estoy diciendo aquí lo de subir el nivel, pero en realidad cuando te llaman también de medios de comunicación casi siempre es para hablar de los mismos temas. Es verdad que poca gente te llama incluso para hablar de o esquizofrenia o trastorno bipolar. Y en redes sociales lo mismo. Y yo ahí misma también me reconozco como alguien que tiende a coger mucho más esos temas más prevalentes,
que son más fáciles de divulgar, evidentemente, que además, pues claro, les toca a más gente, ya no solo porque sea más prevalente, es que además los márgenes, esos cuadros más limítrofes que no llegan a ser, por ejemplo, ni un trastorno depresivo ni un trastorno de ansiedad, pero que la gente piensa que lo tiene, ¿no? Pues porque se nota un poquito bajito de ánimo o tiene un poco de estrés, pues le interesan a un porcentaje muy elevado de la población. Así que yo creo que esto es así, creo que lo común, pues al final vende más, genera más clics, genera más atención. Al final el Por estigma supuesto. sigue pesando, sí, el estigma sigue pesando. Había un titular del periódico que decía que en realidad lo de que la salud mental había salido del armario, que no era cierto, que lo que ha salido ha sido los cuadros más leves, pero que el trastorno mental grave seguía sin salir del armario. Porque hablar de esquizofrenia al final pues activa ciertas alertas en la población todavía por desconocimiento y por el estigma que hay. Además es también, oye, ojo, también es más complejo técnicamente y divulgando, pues es más difícil ser fino a la hora de también hacer ciertos matices de enfermedades complejas y que, bueno, pues esos son más graves. Pero claro, yo creo que al final también si lo que no se visibiliza lo que se ve menos, pues también trivializamos más la salud mental y cada vez hay más distancia entre lo leve y el trastorno mental grave. El trastorno mental grave se hace todavía más invisible, se aísla más y terminan estigmatizándose más, ¿no? Termina aumentando incluso Pero el bueno, yo creo que estigma. también yo creo que también has dado en el clavo que evidentemente es más fácil llegar a mucha gente o que tu contenido interese mucho si hablas de cosas que resuenan más en la gente, sí, sí es lógico. Yo, Sí. Rosa, te quería ahora hacer otra pregunta que esto igual es un charco que no sé cómo lo vas a esquivar. Si... Bueno, yo tengo la sensación, a mí a veces me llama la atención en divulgación que yo veo profesionales sanitarios que no son médicos, pues por ejemplo enfermeros, farmacéuticos, joder, que es que opinan de todos los temas. O sea, digo que hoy es de virus, mañana es de enfermedad cardíaca, pasado es de ansiedad o de depresión. Y digo, me llama la atención que nosotros que hemos estudiado medicina, que es una carrera muy exigente, creo que es la carrera a la que es más difícil entrar, al menos en el ámbito de la salud, digamos, de la sanidad o de las ciencias sanitarias, es muy difícil entrar, luego es muy exigente, yo creo que es la más exigente, dura 6 años y digo, yo creo que a ningún médico se le ocurriría hablar de una especialidad que no es la suya. Y desde luego, a mí me preguntan de patología oncológica y digo, no sé, os ultra mega básico o yo desde luego, vamos, pero no yo. O sea, yo creo que los médicos tenemos más interiorizados nuestros límites. Pero es que a mí en serio me llama la atención, veo perfiles que triunfan mucho de farmacéuticos o de enfermeros, enfermeras, que dices, bueno, es que de enfermedades infecciosas, de salud mental, de... Vamos, no sé qué De todo. opinas. Es que yo creo que los médicos lo Sí. tenemos más claro. Es que yo no veo a un cardiólogo... no sé, somos más precavidos, ¿no? Bueno, no sé qué opinas. No, pues también resulta que vamos a estar de acuerdo en todo hoy, Miguel, porque es una No, realidad. digo, Yo como tú creo tienes amigos, como tú te mueves más en este entorno, dices, bueno, a lo mejor dices, bueno, voy a... No, hombre, no sé, a ver, si no hubiera ningún médico en redes y resulta que solo hay farmacéuticos y quieren hablar de temas médicos, pues oye, ellos han estudiado conceptos y seguro que un farmacéutico sabe mucho más que otra persona que no haya estudiado una carrera sanitaria, ¿no? Pero sí, yo creo que desde luego yo tampoco me atrevería nunca a hablar de cardiología, de oncología. Imagino que esto es un poco también lo del efecto Dunning-Kruger, que tan de moda está y que se habla por todos lados, que al final bueno, o no sé si será así en todos o porque simplemente también quieren tener, pues oye, coger más followers, más gente, pero desde luego ese efecto Dunning-Kruger que se refiere a cuando sobreestimamos un poquito nuestro conocimiento y habilidad precisamente porque desconocemos lo que no conocemos, es decir, no sabemos lo suficiente como para darnos cuenta de lo que no sabemos. Y entonces es muy fácil también meter la pata, hombre, hablar de cosas muy genéricas y muy básicas, vale, pero yo creo que hay que ser cuidadosos, ¿no? Lo que pasa es que en todo tiene que haber un equilibrio. Luego está el polo opuesto, que sería el síndrome del impostor, que también se habla mucho, el subestimar nuestros logros, sentir que no estás a la altura para empezar a divulgar y entonces nunca llegas a divulgar. Yo tengo alguna compañera que está ahí como lanzándose y está como muy insegura, no se atreve, o sea, de su propio campo. Bueno, y a mí personalmente también me ha pasado, ¿eh? Y me sigue pasando. Como que me siento muy insegura y a veces incluso me he grabado y luego digo, uff, o sea, en realidad pienso, mi divulgación no va para psiquiatras, va para población general. Y aún así no puedo evitar pensar, uy, si lo ven mis compañeros igual tal, ¿no? O sea que... Y entonces al final nunca haces nada, con lo cual, en fin, hay que mantener un equilibrio.
Lo que sí que podemos afirmar es eso, que la visibilidad se ha vuelto al final más influyente que la veracidad, que es lo que tú Es decías, una que a pena. veces es una pena, pero es una realidad al mismo tiempo. O sea, es más casi más visibilidad que Parece, veracidad. Entonces, mm, parece que la propia visibilidad a veces da autoridad, lo cual es, mm, digo, que hay cosas que no son por democracia, o sea, por mucho que la gente diga esto, sí. esto no es así. Pero bueno, yo resto Sí, eso como, yo como he creo que dicho por antes, suerte poco a poco va cambiando, ¿no? Yo creo que cada vez la gente empieza a ser más crítica. Precisamente como ya llevamos unos años de rodaje, yo sí veo quejas y que la gente exige y además dicen, no, oye, pues esta persona sí que es una voz autorizada, pues porque tiene ya un rodaje, un recorrido y además se dedica a este campo. Yo sí veo que la gente cada vez es más exigente y tengo la sensación de que, aunque ahora no es así, poco a poco va a cambiar. qué bueno. Pues yo antes, como decía al principio, a mí lo que me llama mucho, me resulta muy interesante, muy atractivo de tu perfil, es que tienes una sólida formación, que haces investigación, estás en la universidad, que es muy meritorio. Quiero decir, no es que tú seas una influencer, para mí tú eres mucho más que eso. Entonces, yo te quería preguntar, ya que tú estás con un pie en los dos campos, ¿en qué se parece escribir un artículo científico con escribir un post de Instagram, preparar un post de Instagram o liderar un podcast como el tuyo de éxito o escribir un libro? Quiero decir, ¿cómo se diferencia hacer ciencia, hacer investigación de hacer divulgación? ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente? Hmm. Vale, antes de responderte, decir que la verdad que a mí el tema de las redes sociales me ha permitido reinventarme un poquito, porque como bien dices, a mí siempre me ha apasionado la investigación, más allá de la actividad clínica. Es verdad que con la maternidad lo tuve que parar un poquito, pero sin querer, porque al final, oye, la maternidad te absorbe, ya tuve una baja larga, en fin, que ya cuando me incorporé vi que había perdido un poquito pues de seguimiento, ¿no? Y las redes sociales, y además entrando en contacto contigo, me han permitido seguir haciendo investigación, quizás es otro tipo de investigación, ya no es con pacientes, porque a lo mejor ya no dispongo del tiempo de irme a la Complutense como hacía antes, a pasar las tardes enteras allí reclutando datos a mano, con papel, como era aquello, metiéndolo en un Excel, corrigiendo las escalas manualmente, que, en fin, el que ha pasado por ahí lo sabe bien, pues ahora puedo hacerla desde casa, pues son estudios más poblacionales, de aspectos más sociales, pero que creo que también tienen un impacto muy importante y una repercusión, con lo cual, bueno, pues para aquellos que estén en una situación similar, les permite pues reinventarse un poquito si te gusta el campo de la investigación. Y yo a día de hoy lo estoy disfrutando un montón y en ese sentido creo que hemos hecho una buena sinergia porque, bueno, aquí todos te conocen evidentemente, pero yo creo que aparte de cómo te conozcan, yo puedo contar la experiencia personal de que para mí ha sido un motor de motivación para coger de nuevo las riendas y seguir haciendo esta actividad que a mí me ha apasionado siempre, ¿no? Así que, Bueno, muchas nada, ya... gracias. Tu investigación, yo creo que estás también participando en proyectos que van a tener muchísimo impacto porque tú también te has hecho coordinadora de un ATI. O sea que Es también, verdad, quiero es decir que yo creo verdad. que también eres muy eficiente en tus esfuerzos, porque has aprovechado tu faceta, digamos, de influencer y de llegar a un público muy grande para conseguir muchos participantes para UNATI, que UNATI va a resolver una cuestión que está abierta y que genera muchísimo interés. De hecho, solo en la fase de reclutamiento, vamos, yo creo que casi todos los medios de comunicación de España se han hecho eco, El País, El Mundo, La ABC, La Razón, El Español, El Debate, Bueno, ha salido La por Voz de todos Galicia, lados, a mí me sigue saliendo por por todos todos lados. lados. Sí, sí, sí. Y ahí Y estás oye, tú también aprovechamos a mandar el implicada. mensaje aquí de que aquellos mayores de 50 y 55 todavía están a tiempo de apuntarse si sale este podcast, que esto todavía está, este estudio de investigación está todavía rodando, ¿eh? Para aquellos que beban Claro, pedido entre que, 3 y 40 bebidas alcohólicas a la semana. no, correcto, pedido que estás participando. Estamos también utilizando tu canal de Instagram para reclutar participantes para estudios poblacionales, también para estudios. O sea, que es que se puede hacer mucho. Yo creo que, al menos yo, el Sí, mensaje que quiero aprovechar para lanzar es que uno no tiene que esperar a tener unas circunstancias especiales para hacer proyectos en general, en este caso proyectos de investigación, y que muchas veces yo creo que más que pensar en lo que no se tiene es, oye, ¿qué tengo? Porque uno a lo mejor no se da cuenta, pero tiene unos talentos impresionantes. sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, y reinventarse y reciclar, ¿no? Yo digo, yo me he vuelto la maestra del reciclaje, de que siempre he sido de reciclar de todo tipo de materiales, pero aquí digo de reciclar en el sentido de que puedo aprovechar yo de lo que ya tengo para poder seguir funcionando y ahora y conciliar al mismo tiempo, pero hacer cosas que me motiven y que sean proyectos potentes, pues como este de UNATI, que para mí ha sido todo un honor que me invitéis, que esto también ha sido gracias a ti y estoy muy motivada y efectivamente va a ser un proyecto con mucha repercusión, como fue el anterior, ¿no? De nutrición, o sea que magnífico.
Y Rosa, ahora tú ya Te por ponernos te un poco... respondo, ¿no? Que Es me he ido por verdad. los cerros de Úbeda. Diferencias y parecidos entre las redes y la ciencia más al uso de, pues, como una tesis o investigación, ¿no? Pues básicamente yo creo que en ambos casos estamos hablando de que siempre hay que mantener ese rigor, ¿no? Científico e intelectual, que parece que la divulgación siempre se ha hecho un poquito de menos, pero está dentro de nuestras tareas como médicos, el divulgar. O sea que si lo revisamos, no es solo ver pacientes, no es solo hacer publicaciones científicas, sino trasladar ese contenido a la población. Las vías tradicionales eran los libros, bueno, pues ahora tenemos una forma más moderna que incluye aspectos más visuales y que yo creo que sí que suman y permite quedarte con ideas. No todo el mundo tiene que leerse un libro sobre estigma de la enfermedad mental, o un libro sobre esquizofrenia, o un libro sobre depresión, o un libro sobre ansiedad. No, puede adquirir pequeñas píldoras de aspectos de sentido común, de cómo comunicarse pues con personas que lo están pasando mal y que ayudan un montón. Y estamos hablando de que una población cada vez va a estar más psicoeducada. Así que, bueno, repito, creo que ambos tienen ese rigor intelectual, que la divulgación, a diferencia de lo que es la ciencia tradicional, es cierto que tiene que traducir en términos comprensibles a la población y, por tanto, es casi a veces un poco inevitable no quitarle rigor, no rigor, o sea, rigor hay que mantenerlo, pero parece que a veces, claro, al no utilizar el tecnicismo ¿qué hace? El tecnicismo te da precisión, ¿no? Porque tú defines con precisión y te entiendes entre tus compañeros en los pequeños matices que te permiten dar la sutileza, que te permiten captar la diferencia entre un cuadro y otro. Pero claro, esos matices y esas sutilezas y esos tecnicismos no los puedes usar con población general, con lo cual a veces te sientes como que faltas un poquito a la verdad. Entonces hay que, intentando no faltar a la verdad, pues trasladándolo de una manera cercana a la población. Así que, bueno, yo creo que me quedaría con eso, que se parecen en muchas cosas, que hay que mantener todo lo que cuidamos para la investigación, hay que cuidarlo para la divulgación, sabiendo que el lenguaje es diferente, es más cercano. ¿Y crees que debería de haber una asignatura de divulgación, a lo mejor optativa, en la carrera? Porque en realidad esto no nos lo enseñan. Quiero decir, hombre, todos naturalmente tienen cierto instinto, te dejas guiar, pero en realidad no tenemos ninguna asignatura de divulgación. Digo, ni para escribir, es decir, que te ayuden a escribir artículos de divulgación, por si quieres colaborar en prensa, podcast como el tuyo, o para redes sociales, que dice que nadie nos enseña en la facultad. ¿Te parecería útil? Bueno, yo a esto le he dado muchas vueltas y claro, uno cuando ya está dentro empieza a darse cuenta de las limitaciones, de los aspectos éticos, morales y de un montón de cositas que hasta que no te pones a funcionar y a publicar ahí no caes ni en la cuenta. Y yo creo que sin duda sí que tendría que ser una asignatura. Las redes sociales han venido para quedarse, es una realidad. Cada vez hay más gente divulgando y creo que es un deber, porque además cada vez hay más gente divulgando, pero como tú bien decías, no todos son profesionales sanitarios. Hay mucha gente hablando de cardiología que no son cardiólogos. Entonces, tenemos que estar ahí. O sea, hay que quitarle un poquito, o sea, hay que ocupar ese espacio y dar información que venga de profesionales. Entonces, sabiendo que tenemos que estar ahí, fíjate que hay ya manuales, hay un manual desarrollado por el Colegio de Médicos sobre cómo hacer divulgación en redes sociales. Yo esto lo estuve revisando y madre mía, qué de cosas, aspectos importantes que dije, esto no lo sabe mucha gente. Pues desde cosas como, oye, ¿puedo subir una radiografía de unos pulmones, yo qué sé, sin que esté, sin que se vea el dato del paciente? Bueno, pues aunque no se vea el dato del paciente, no lo puedes subir porque si no le has pedido un consentimiento informado, porque esa radiografía puede ser reconocible. Imagínate, claro, aquí en Madrid, como es una ciudad muy grande, estas cosas a lo mejor no caemos. Pero imagínate en un pueblo pequeñito donde resulta que la imagen es que se ha clavado un clavo gigante en los pulmones porque estaba haciendo, vete tú a saber qué, y ese caso es fácilmente reconocible, porque a lo mejor en ese pueblo ese día pues enteró gente que se había clavado ese clavo a saber en qué circunstancias. Con lo cual, en fin, podríamos enumerar muchos aspectos como este que requieren darle una vuelta de tuerca a cosas que no tenemos en mente y que por tanto sí que requieren el afinar. Y luego también añadir, tenemos como profesionales una responsabilidad social. Es cierto que tampoco podemos decir lo que nos dé completamente la gana de, no, esta es una cuenta personal y puedo decir todo lo que quiera. Bueno, pues hasta cierto punto. También hay límites y yo creo que esto hay que darle una vuelta también, ¿no? Por eso, y sobre todo si tienes ya una cuenta que empieza a crecer, pues al final, bueno, esto aplicable no solo a los médicos, a los grandes influencers. Lo que dice una persona con 3 millones de seguidores, oye, pues hay que ser especialmente cuidadoso con lo que se dice. Entonces, en los tiempos que corren, yo sí apostaría por esa asignatura
en la que se aprende a divulgar sin estigmatizar, porque a veces sin querer estamos estigmatizando, a conocer esos límites entre lo, ¿no? Que a veces son muy difusos entre lo que sí que se puede decir y que no es del todo correcto. Yo he visto vídeos de compañeros alguna vez que, oye, me han resultado totalmente estigmatizantes. Yo creo que, claro, evidentemente no lo han subido con mala intención, pero el campo de la salud mental se abre mucho a eso y yo creo que tú también los habrás visto. El otro día subí yo uno explicando que, oye, esto es estigma, ¿eh? O sea, y está subido como por médicos, pero, en fin, pues eso, un montón de cositas que no me quiero enrollar más. Yo creo que sí, que podemos mejorar la forma de divulgar y hacerlo por estos nuevos medios. Qué bueno, Rosa, la verdad es que es un placer estar contigo. Yo ya te voy a hacer la última pregunta, pero porque hay que terminar, que yo contigo me quedaría ahora, vamos, a cenar y a tomar una copa y charlar y filosofar del mundo, que me encanta siempre que nos vemos. Pero quiero cerrar porque cualquiera que te conozca sabe que tú disfrutas de la profesión, eso da gusto, porque quedas contigo, bueno, cuando yo quedo contigo, cuando cualquiera queda contigo, desprendes ilusión y eso es que se contagia, o sea, se contagia por ósmosis. Entonces, como me parece una cosa tan buena de ti, querría que nos dieses un consejo a todos los que estamos escuchando, tanto médicos, psiquiatras quizá, pero médicos en general, profesionales sanitarios, o incluso cualquiera para que disfrute de su trabajo. ¿Qué nos recomendarías para disfrutar de nuestro trabajo tanto como disfrutas tú? Bueno, pues a ver, ¿qué puedo decir? Solo una cosa, además, me dices, ¿no? O puedo decir varias. Bueno, yo voy a Bueno, lanzar varias, varias porque, pero como entiendo que también nos acotando escucharán, luego. vale, nos vamos cortando tú y yo hoy, Miguel, pues me lanzo, me lanzo. Sí, que quizás me quedaría con el hecho de que seguro que también va a haber muchos psiquiatras jóvenes que de alguna manera, por lo menos a mí esto me pasó, a mí me ves con mucha ilusión, disfruto muchísimo de mi trabajo, sin duda alguna, pero es cierto que de R1 pasé por una crisis. Me costó mucho entender la psiquiatría. Yo, como decía, venía con la cabeza cuadriculada, me encantaban las neurociencias, estaba entre neurología y psiquiatría, no sabía cuál coger y me acuerdo que me impactó la distancia entre lo teórico y la clínica. Claro, pues como persona que no sabe ni diagnosticar, pues me parecía que nadie tenía esquizofrenia, entonces me parecía que estaba muy bien yo, pero ¿por qué le han puesto esta etiqueta, no? ¿O por qué esto, otro? O todo me parecía demasiado abstracto. Entonces, quizás el mensaje sería darle una oportunidad si alguien está pasando por esa situación difícil, que yo he conocido ya más de un R1 que también ha pasado por ahí, que hay que aprender a tolerar un poquito la incertidumbre que tiene nuestra especialidad, que es un poquito más ambigua, pero que forma parte de un arte precisamente porque es quizás la rama más humanista y también la más artística, y que escuchar a las personas pues nos permite aprender muchísimo. Creo, y esto lo repito mucho, que es una de esas especialidades de las que tú puedes leer a todas horas y siempre te está aportando. Yo le digo a mi hermana para chincharle, que ella es dermatóloga, vive mejor que nosotros, pero a cambio ella no lee de melanoma por las noches y yo sí leo de filosofía, de antropología, de sociología, de psiquiatría y todo me aporta. Siento que es como, esto me viene bien para esto para lo otro. Me permite entender mejor al ser humano, a la sociedad, y creo que esto te ubica y te motiva pues todavía más. Así que no leer solo papers, sino que también pues leer eso, pues novelas o de otros campos limítrofes y ser integrador, porque creo que esto te permite disfrutar más de la especialidad. Pues muchas gracias, Rosa. Necesitamos días de 30 horas. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, realmente, un placer tremenda. Contagia, Rosa, su carisma, su ilusión y, bueno, qué voy a decir también de Miguel. Querida Rosa Molina, muchísimas gracias. No hay 2 sin 3, así que imagino si Miguel no dice lo contrario, te esperamos en cualquier otro momento. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Miguel, a ti ya lo sabes, nuestro coordinador general, no puedes fallar en el próximo podcast. Profesor, un abrazo. Ricardo, un placer como siempre. Cuídate mucho, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho hoy también en este podcast y recordándoles antes de terminar que pueden ustedes enviar sus preguntas y sugerencias a un correo electrónico que es contacto@psiquiatriatoday.com. Ha sido un podcast patrocinado por Adamed Laboratorios, producido por Lupama Producciones. Muchísimas gracias como siempre por su amabilidad, por su atención y les emplazamos al próximo podcast.